25 estudiantes universitarios que hicieron el característico saludo de los Juegos del Hambre, en el que se alza únicamente 3 dedos de la mano, lo hicieron frente al primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-o-cha, y fueron detenidos durante unas 8 horas y ahora enfrentan cargos por quebrantar la ley marcial impuesta en mayo. El quinteto en la provincia de Kon Kaen, al noreste de Bangkok, llevaba puestas camisas con la frase "No queremos un golpe militar". Un vocero del gobierno tailandés no respondió a las llamadas de CNN para saber su opinión al respecto y, mientras tanto, vamos a seguir buscando sus comentarios. La pregunta, para que sean ustedes ahora sí los que puedan participar del programa: ¿qué opinan del uso de la ley marcial en cualquier sociedad? Bien, para analizar este tema nos acompaña nuestro analista político, Carlos Alberto Montaner, en nuestros estudios en Miami. También Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation, en nuestros estudios en Nueva York. Bienvenidos. Carlos Alberto, vamos a comenzar contigo. ¿Cuál es la situación política en Tailandia? ¿Por qué vive el pueblo bajo una ley marcial? Bueno, en Tailandia, Mercedes, ha habido 19 golpes de Estado. Quiere decir que es lógico 19 golpes militares y la institución militar es de alguna manera la institución que vertebra a ese Estado y la otra es la monarquía. Yo me imagino que los estudiantes y los jóvenes y en general la sociedad está bastante cansada de lo que ahí sucede y bastante fatigada con los atropellos y con la enorme corrupción que hay en el país. Eso a pesar de que el rey es una persona muy popular, el rey es muy viejo y no tanto él. Es decir, él es una persona respetada, su hijo menos, y probablemente el hijo sea el que herede la autoridad y el poder próximamente. Muy interesante lo de esos muchachos con ese saludo, porque no fue solamente ese saludo. También salían a las calles con 1984, el libro de George Orwell, y la sola tenencia de ese libro, y no digamos si leían algún capítulo en público, era suficiente para ser reprimidos. Incluso llegaron a cosas tan peculiares como protestar comiendo en la calle ciertas comidas, ciertos sándwiches, ciertas cosas. Es decir, hay todo un mundo de símbolos que nosotros no desconocemos y que en la Tailandia de nuestros días funcionan como formas de protesta contra un régimen bastante arbitrario y bastante abusador. La película, una de las películas de la serie Los Juegos del Hambre, pues acaba de salir aquí en Estados Unidos los últimos días, este fin de semana. También el libro que tú mencionas, Carlos Alberto, precisamente habla de un mundo del hermano mayor, esa vigilancia completa y absoluta que tienen los estados totalitarios. ¿Violan los derechos humanos la imposición de una ley marcial? Nos vamos ahora sí que a Nueva York. Javier Elaje, cuéntanos. Sin duda, el caso de la ley marcial concreta de 1914, es una ley de 1914 que han rehabilitado a partir del 20 de mayo de este año, cuando los militares tomaron control del poder. Esa ley concreta sin duda viola de manera generalizada el derecho a la libertad de expresión de las personas. El estándar que establece es un estándar demasiado amplio, que dice que los militares pueden cancelar automáticamente la transmisión de cualquier medio de comunicación masiva y de buscar la eliminación de los mensajes, incluso en los medios de las redes sociales, de mensajes que sean, que distorsionen, que inciten o que tiendan a crear pérdida de credibilidad de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas del Orden, pérdida de la credibilidad de las personas, y todo esto en busca de lograr la paz y la felicidad del pueblo tailandés. Es decir, es un estándar sumamente amplio que se presta a todo tipo de arbitrariedades, como esta anecdótica de que ni siquiera se puede levantar los dedos de una manera tan inocente como esa, sin que los militares te tomen preso. Si bien no se mantienen a los estudiantes presos indefinidamente, no hay ejecución, no hay reportes al menos de ejecuciones extrajudiciales como bajo otros regímenes militares en el pasado. Si bien no hay eso, sí, sin duda es una violación grave que los ciudadanos no pueden hacer cosas tan básicas como mostrar un símbolo, utilizar una camisa concreta, etcétera.
El derecho internacional, Sí, en principio, sí, el derecho internacional, esto es un tema muy importante. El artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sí permite los estados de excepción, pero en su interpretación de esa cláusula, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha aclarado que cada medida debe ser justificada de manera muy escrupulosa con la finalidad de lograr un fin legítimo y de proteger los derechos fundamentales. No es el caso de Definitivamente, estos jóvenes fueron puestos en libertad, como bien tú mencionas, pero definitivamente van a tener que enfrentar la ley por esa violación de la ley marcial. Ahora, Carlos Alberto, ¿cuál es el peligro de que un país permanezca bajo el control de una junta militar durante todo ese tiempo sin convocar elecciones? Estamos hablando de mayo, estamos hablando también de esa corrupción y de un rey bastante débil. Bueno, yo creo que el peligro es muy grande, Mercedes, y la situación es grave porque en toda la península de Indochina, Tailandia es un caso excepcional. Hay una especie de competencia sorda entre Tailandia y Vietnam, los dos países de la antigua península indochina. Tailandia siempre fue un país independiente, no estuvo dominado por los franceses, no estuvo dominado por los ingleses. Es un país que eligió el camino del mercado y del capitalismo, una especie de capitalismo iliberal, es decir, o no liberal, en el sentido de que es un capitalismo de mano fuerte. Sin embargo, el éxito económico es mayor que el de Vietnam, tienen el doble del per cápita de Vietnam y un nivel de industrialización y de desarrollo bastante más elevado. Yo diría que es un caso bastante exitoso desde el punto de vista económico. Si se produce una catástrofe política, si se produce una involución, es posible que veamos un retroceso en Tailandia y eso no es bueno ni para la región y por supuesto no es bueno para los tailandeses. Ahora, Javier, ¿cuál piensas tú es la estrategia de los universitarios al asociar su causa con la cultura popular internacional, la fascinación, por ejemplo, de los Juegos del Hambre? A mí me parece, mire, durante el fin de semana vi las dos películas que ya salieron en años pasados de Hunger Games y precisamente para ver, ¿no? Y claramente en esa película lo que hay es un estado completamente totalitario, que está dividido en castas, básicamente, que allí se llaman distritos, donde personas que nacen ahí no pueden jamás evolucionar en la sociedad, no pueden subir a otra clase social a través del trabajo, como ocurre en las sociedades capitalistas que se caracterizan, a diferencia de las comunistas, por propiciar la movilidad social, ¿no? O sea, hay diferencia en la sociedad distópica, totalitaria, orwelliana, que se describe en los Hunger Games o en los Juegos del Hambre, a lo que ocurre en Tailandia. Como decía Carlos Alberto, en Tailandia han tenido una economía de mercado exitosa, es decir, hay un nivel interesante, importante de libertad económica. Sin embargo, esta libertad económica está acompañada con libertad política restringida y que ahora está más restringida que nunca, si me pudieran, en estos momentos, muy rápido, para los 30 segundos, compararme lo que está sucediendo en Tailandia en estos momentos con otro país, quizá para traerlo más cerca de nosotros, ¿cuál sería? Primero, Carlos Alberto. Bueno, yo creo que en América Latina no hay un caso parecido porque existe ahí una monarquía es una cosa muy curiosa, una monarquía respetada o un monarca respetado más que la institución y al mismo tiempo un gobierno militar que es repudiado, yo creo que por la mayor parte de la sociedad, pero es muy difícil saberlo porque no hay encuestas fiables, ¿no? Pero en todo caso, si yo fuera a tratar de buscar una similitud, yo buscaría lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, donde hay esencialmente hay un gobierno de carácter militar más que otra cosa. Sí, en América Latina, o sea, se puede hacer similitudes con tanto la dictadura cubana, que es completamente cerrada. Allí decir abajo Fidel te puede significar ir preso por tratar de derrocar al gobierno. También, por supuesto, Venezuela, hay un caso concreto de 2010 de Miguel Hernández Souquet, que usó en un estadio de béisbol una camisa que decía Chávez, me defeco en tu revolución,
y eso lo llevó a él hasta el día de hoy a enfrentar un proceso que sigue abierto, tiene que presentarse mensualmente por haber insultado, digamos, al presidente, y cosas similares se han venido dando también bajo el gobierno del presidente Correa en Ecuador. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Montaner, también Javier Elaje, por ayudarnos a entender un poquitito más ese otro lado del mundo. Un gusto tenerlos en el programa. ¿Y ustedes qué opinan? En las redes sociales, especialmente en Facebook, nos ha dicho José Santos. En los Países Bajos o del tercer mundo es común, pronto te acostumbras a no tener elección. Luis Colorado, en esos países no tienen otra elección que aceptar esas leyes. Finalmente todos los civiles se convierten en militares sometidos a sus leyes. Simplemente es increíble, dice Cristian Saravia, cuando la tiranía es orden, urge una revolución. Alejandra Tovar, no a la tiranía. Vamos a hacer una corta pausa. Al regresar